07. Verdades sin filtro. Es el tema que estamos viendo, tema general. Y el subtema es la verdad, transparencia absoluta. En Lucas 4, del 17 al 28, dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, ¿haz también aquí en tu tierra? Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Qué interesante. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Ahora vamos a plantear la verdad en el Nuevo Testamento. Salvo en Lucas 4, 25 que leíamos aquí: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. En verdad os digo. En Lucas 4:25, los sinópticos no ponen nunca la palabra verdad en los labios de Jesús. Los sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Solamente en Lucas 4:25 se encuentra una sola vez que Jesús dice la verdad. Al menos, se puede interpretar este hecho como indicación de que el concepto de verdad no desempeñó ningún papel, al menos ningún papel importante en la predicación de Jesús. Pero Jesús reclamó para sí lo designado con la palabra verdad, como lo demuestra el frecuente y peculiar empleo del término hebreo amén. La palabra amén, al iniciar Jesús sus palabras con la palabra partícula amén, daba a entender que estas palabras
eran seguras y dignas de confianza. Se hacía responsable de ellas y las declaraba obligatoriamente para sus oyentes y para sí mismo. El sentido universal de la teología paulina se evidencia en relación con este concepto. Pablo toma elementos tanto de la concepción griega helenística de la verdad como del Antiguo Testamento. De alguna forma, elabora con ellos un concepto nuevo de verdad. El uso lingüístico griego corresponde en giros como de acuerdo con la verdad, que viene en Romanos 2:2. Decir la verdad en contraposición a la insinceridad, a la mentira. Según Romanos 9:1, 2 Corintios 12:6, Efesios 4:25, 1 Timoteo 2:7, Santiago 3:14. Plasmar de la verdad en Romanos 2:20. A este contexto pertenecen también la concepción de la verdad como veracidad y rectitud, tal como aparece principalmente en textos que se refieren 2 Corintios 7:14, 1 Corintios 5:8, Filipenses 1:18, Efesios 4:15-24 y Efesios 5:9. En general, no son muy numerosos los pasajes que denotan un flujo específico griego en Pablo. Con más frecuencia, podemos ver que Pablo integra el concepto hebreo de verdad en el sentido de fidelidad y se toma aletheia en Romanos 15:8, donde aparece como confirmación de las antiguas promesas a los patriarcas. Según Gálatas 2:5, habla igualmente de la segura permanencia de la verdad. Estamos hablando muchos textos para confirmar nada más. La afirmación de Romanos 3, del 3 al 7, se comprenden solo sobre el telón del fondo de la idea del Antiguo Testamento sobre la verdad de Dios. Significa aquí su lealtad o fidelidad a sus palabras y a su recto obrar. La validez de la verdad queda acentuada cuando se habla de la rebeldía contra la verdad de Romanos 2:8, Gálatas 2:14. Ello implica la idea del Antiguo Testamento de que la verdad ha de ser realizada y por tanto exige obediencia. Según se puede ver en 1 Corintios 13:6, en 2 Corintios 13:8, en Gálatas 5:7 y en 1 Pedro 1:22. La singular aportación de Pablo está en haber establecido una relación entre verdad y mensaje de Cristo por un lado, y entre verdad y revelación de Dios por otro lado. La referencia al mensaje de Cristo se echa de ver ante todo en giros como la verdad de Cristo, 2 Corintios 11:10, la realidad de Jesús, Efesios 4:21, o la fragancia del conocimiento de Cristo, 2 Corintios 2:1. Aquí no con aletheia, sino con gnosis. Además, Pablo califica el mensaje del Evangelio como la palabra de verdad, como el Evangelio de verdad. Puede así unificar todo el contenido del Evangelio en el término de verdad, usando absolutamente.
Esta conexión queda bien clara en la palabra 2 Corintios 4:2, que dice: no falseamos la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga.